tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Se trata esta tarde de presentar la colección Biblioteca Atlántica, que es una colección que edita la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y que codirigimos. Él es rector de la Universidad de La Laguna, José Gómez Oliño, y el que les habla, que soy Juan Manuel García Ramos. Esta colección nació en el 2015, orientada a publicar libros que nosotros consideramos libros de literatura de frontera. Es decir, aquellos libros que no solo se ocupan de Canarias, de la Canarias interior, sino de la proyección atlántica de Canarias. Nosotros hemos mantenido siempre que Canarias, sobre todo, es una cultura atlántica. Atlántica en un doble sentido. En el sentido de que procedemos, según los historiadores, del Monte Atlas, de los pueblos del Monte Atlas. Ese es nuestro origen y nuestro destino es el Atlántico, el Océano Atlántico, que es un concepto nacido en el siglo XV. Y en ese sentido creo que creemos, los directores de esta colección, que sería muy necesario recoger aquella literatura que no solo se haya hecho en Canarias, sino que haya sido hecha también más allá de nuestras fronteras. En este sentido hay un largo catálogo, bueno, ya es un largo catálogo de autores como Antonio López Ortega, que es un palmero venezolano que abrió la colección; Nivaria Tejera, una tinerfeña que publicó El Barranco, un libro sobre la guerra civil; Mercedes Pinto, la gran feminista, con una de sus novelas, Ella. La otra novela se titulaba, más conocida de ella, que es Él, que fue llevada al cine por el cineasta Buñuel. Y luego hemos también publicado cantidad de autores, o una serie de autores, sobre todo de Madeira. Se ha ocupado Aquiles García Brito de autores de Madeira, de autores de Azores, de autores de Cabo Verde. En fin, hemos hecho una especie de colección de historia de la literatura, de esa literatura que yo decía antes de frontera, donde los autores han tenido siempre la gran dimensión americana, sobre todo. Más que americana, la dimensión atlántica, ¿no? En el sentido que la Macaronesia y América Latina, ¿no? A mí me tocaría hoy, como prologuista y cuidador de la edición, presentarles a ustedes, para dejarle tiempo a Aquiles, presentarles a ustedes el libro La prisión de Faife. La prisión de Faife es yo lo tengo que decir casi con sentimiento, es uno de los libros sobre la guerra civil en Canarias más importante de los que se ha publicado nunca. Fue publicado y el autor es José Antonio Rial, al que tuve el honor de conocer y de tratar tanto en Canarias como en Caracas, que era su segundo domicilio. Y José Antonio Rial se pasó nada más y nada menos que 7 años en las cárceles franquistas, 1 mes y 5 días. Y después de pasarse 7 años, 1 mes y 5 días en las cárceles franquistas, en 1950 se va a Venezuela y allí reemprende su vida. Nació en Cádiz, en San Fernando. A los 20 meses había venido a la Isla de Lobos, donde su padre era farero. De la Isla de Lobos se traslada y hace su bachillerato aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego se traslada a Tenerife. El 18 de julio de 1936 es detenido por las fuerzas fascistas, los franquistas y los falangistas, y metido en Faife, donde está 3 años. Luego pasa a Gando, luego pasa a Guanarteme, luego pasa a Valleseco, y ya, como les digo, está 7 años ahí. La prisión de Faife
es el libro que resume todo lo que este hombre sufre dentro de esta prisión, con denuncias muy importantes, sobre todo de grandes familias de Tenerife, que luego preponderaron en la economía de Tenerife, y con algunas críticas también de personajes de Gran Canaria, alguno que fue alcalde de esta ciudad. Duras críticas, porque son críticas de prisión interna, pero ciertas críticas. José Antonio Rial era un hombre muy valiente, supo superar todas estas vicisitudes negativas durante estos 7 años, 1 mes y 1 día y 5 días en las cárceles. Rehizo su vida en Caracas, allí fue hasta jefe de redacción del periódico El Universal y publicó otros libros, entre ellos un libro también imprescindible que yo siempre he mantenido, me avisas del tiempo, que siempre he mantenido, que son 2 libros que debían leer nuestros jóvenes. Uno es este que estoy diciendo, La prisión de Faifes, para saber lo que fue la guerra civil en Canarias, para saber lo que fue la guerra civil en Canarias directamente por uno de sus sujetos, y un segundo libro que se tituló Venezuela Imán, publicado en 1955, que es el resumen de lo que él se encuentra en Venezuela cuando emigra a Venezuela, cómo viven los emigrantes canarios en Venezuela. Tenemos, digo, en esas dos entregas, tanto en la prisión de Faifes como en Venezuela Imán, parte de la historia de Canarias, pero no contada de una forma realista o periodística, sino contada desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario. José Antonio Rial es tío de Alberto Vázquez Figueroa, y a mí me gusta contar una anécdota, que es que cada vez que se encontraban, José Antonio Rial, aunque era mayor que yo, siempre fue mayor que yo, claro, era un hombre muy valiente, era un hombre además que con una lengua quizá un poco afilada también, ¿no? Y cada vez que se encontraba con su sobrino, con Alberto Vázquez Figueroa, le decía lo siguiente: tú cállate porque tú no sabes gramática. No sé si es verdad o no, no le quiero hacer una mala ausencia a Alberto Vázquez Figueroa, pero es verdad porque aunque José Antonio Rial fue un hombre que sufrió mucho, que tuvo dificultades para formarse, que casi la vida le impidió realizarse como a él le hubiera gustado realizarse, aunque al final también terminó dando clases en las universidades venezolanas. Era un hombre muy riguroso en cuanto a lo que era la filología, la gramática, la forma de escribir, ¿no? En este libro él se desdobla en un personaje, Mauricio Ortega, como en otros libros posteriores, y lo que nos hace es contarnos los interiores de la cárcel. La cárcel de Faifes tuvo 2.000 presos, eran unos almacenes, como ustedes saben, de las empaquetadoras y de las fruteras británicas, que no dudaron un instante en cedérselas a los franquistas enseguida para que la convirtieran en una cárcel. Allí se hacinaban 2.000 presos, me parece que eran 5 baños. Las circunstancias eran horrorosas. Y este libro además está dedicado, y ahora lo enlazo con algo que a mí me concierne mucho, este libro está dedicado al gran poeta Domingo López Torres, miembro de la generación surrealista de Tenerife. Yo diría que fue el único miembro de la generación surrealista de Tenerife que mantuvo la cara. Los demás, unos por un lado y otros por otro, se desentendieron de su muerte, acaecida entre finales de febrero y marzo de 1937, pero fue el gran poeta de ese momento, el gran teórico del surrealismo, y lo asesinaron. Fue el único de la generación de Gaceta de Arte que fue asesinado en ese año de 1937 y no demasiado atendido por el resto de sus compañeros. Este libro, La prisión de Faifes, está dedicada a Domingo López Torres. Y bueno, yo creo que con esto presenté un poco la colección, presenté un poco el libro que a mí me toca presentar, y le paso la palabra a mi querido amigo Aquiles García Brito.
Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Agradezco a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria su inclusión dentro del programa de este año y a ustedes, lógicamente, su asistencia esta tarde. Aprovechándola, quiero apoyar públicamente al colectivo de profesores de dibujo de Canarias y a las enseñanzas artísticas en Canarias, que están pasando un momento bastante fastidiado porque quieren suprimir enseñanzas, asignaturas, las que eran obligatorias hacerlas voluntarias, reducir número de horas. Yo, que soy católico, rezo o pido a Dios que los gobernantes cambien de opinión y se reconduzca la cosa, ¿no? Porque aquí en Canarias lo que queremos son Silicon Valleys y no valles de Ginamar como el que tenemos aquí. Y es muy importante la enseñanza artística y plástica. Pero mientras tanto Dios me escucha, yo le pediría a algún parlamentario, como es Juan Manuel García Ramos, que recoja esto que está oyendo esta tarde aquí y lo pueda llevar al Parlamento y defender, porque yo creo que es de justicia y de lógica. Bueno, obviando ese paréntesis que he hecho, la presencia de ustedes aquí es todo un acierto por la calidad de la colección atlántica, que como ya ha subrayado Juan Manuel García Ramos, es una colección importantísima, que incluye textos fundamentales para nosotros los canarios, además a muy buen precio, y da la oportunidad de conocer hoy sus más recientes publicaciones, que son La prisión de Faife y este otro. Lo que dije en La Laguna en diciembre, un día muy frío por la tarde, quiero volverlo a repetir otra vez aquí, en esta tarde de verano en Las Palmas de Gran Canaria. Y es que para mí es un gran honor compartir tarima con Juan Manuel García Ramos, a quien vi una vez en una guagua por primera vez, que subía a la Universidad de La Laguna, no me acuerdo desde dónde ni en qué año, quizás sí, en mi juventud. Con esa distancia propia del que empieza y el que está ya desde hace tiempo, entre el alumno y el profesor que le hubiera gustado que le impartiera clase, la lejanía, y al que he seguido continuamente desde entonces a través de sus intervenciones y sus obras, algunas de ellas descatalogadas y de difícil localización, que he ido encontrando en librerías de viejo y rastros para mi disfrute. Quisiera también agradecer a Aurelio González, antiguo viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, y también a Carlos Bertrana, que está por aquí, su apoyo en mi introducción en esta colección. Precisamente uno de los puntos más del lado de nosotros de ese mito que se llama la macaronesia, que la colección de Biblioteca Atlántica está mostrando, yo les traigo unas señales del oeste, que es la obra escogida del poeta soriano Pedro da Silveira, que he traducido del portugués al español. Pedro Laureano Mendoza de Silveira, que es más conocido como Pedro da Silveira, nació en Faja Grande, isla de Flores, que pertenece al archipiélago de Azores, el 5 de septiembre de 1922, es decir, ahora se hace el centenario de su nacimiento. Faja significa fajana, esa palabra que estuvo de moda durante la tan novelera como destructiva erupción volcánica de La Palma, tildada repetidamente de nuevo por los medios de comunicación nacionales y locales incluso, olvidando el Diccionario de la Lengua Española o el Diccionario Básico de Canarismo de nuestra Academia Canaria de la Lengua, donde figura, o ignorando los lugares de nuestras islas que tienen ese topónimo, como es, por ejemplo, la Fajana de Barlovento en La Palma. Esta circunstancia fortuita del lugar de nacimiento, más al oeste de Azores, es de gran importancia en la vida y en el trabajo que desarrolló durante ella, como veremos más adelante. En 1951, a los 29 años de edad, marchó a Lisboa, ciudad donde viviría el resto de su vida.
llegaría a convertirse en director de servicios e investigación y actividades culturales de la Biblioteca Nacional Portuguesa en 1992, cargo con el cual se jubiló. Hombre de letras no académico, sino autodidacta, a lo largo de su carrera intelectual y profesional se dedicó a la crítica literaria, la traducción, la creación poética y la investigación de colaboraciones dispersas por la prensa nacional y extranjera de Brasil, México, Cabo Verde y Mozambique. Su antología de la poesía soriana, desde el siglo XVII hasta 1975, reúne una valiosa fuente de información histórica y bibliográfica. La extensa estrada de Azores en el Gran Diccionario de la Literatura Portuguesa de João José Kochofel, que preparaba cuando falleció, constituye una excelente muestra de lo que sería la historia de la literatura azoriana. Murió en Lisboa el 13 de abril de 2003 a la edad de 80 años. Publicó los siguientes libros de poesía: Para la isla y el mundo, Señales del oeste, Coreografías y Poemas ausentes. Todos ellos están incluidos en el volumen que, bajo el título Fui al mar a buscar naranjas, fue publicado por el Instituto Azoriano de Cultura, institución presidida y dirigida por el poeta y director de la interesantísima revista Atlántida, Carlos Besa, en el pasado año 2019, reuniendo casi toda su poesía, ya que recoge además un conjunto de poemas de creación anterior a los que componen los poemarios que ya cité anteriormente, editados por primera vez en un libro que se llamó Fui al mar a buscar naranjas, 1, volumen 1, en 1999, con el nombre de Primera Voz, parte inicial de una reedición completa de su poesía que quedó inacabada por el fallecimiento del autor en 2003, así como el libro inédito hasta ese momento Huesos en la arena, y otros posteriores no incluidos en sus siguientes libros, destinados a aparecer en el volumen 2 de este título que dije antes, que con esta reciente publicación homónima se materializa finalmente, así como unos textos últimos agrupados bajo el nombre de Dispersos, muy interesantes no obstante por diversos motivos que detallaré a continuación. Sirva esta explicación un poco larga para decirles que el trabajo de traducción de la obra de Pedro da Silveira que aquí les ofrezco está basada en los materiales ahí recogidos, los cuales no pueden considerarse poesía completa, según el criterio de su recopilador y editor Urbano Betancor, profesor y poeta, responsable de investigación, recopilación y edición de este legado, cuyos trabajos literarios también forman parte de esta Biblioteca Atlántica. Al quedar todavía algunos materiales, tanto de los conocidos como de otros que vieron la luz con seudónimos en revistas y periódicos de Brasil y de México, pendientes de tratar. Tampoco los poemas traducidos aquí son la totalidad de su contenido, sino que he hecho una amplia selección de los mismos, demostrativa del hacer poético de Pedro da Silveira, ya que el objetivo de esta magnífica colección del Gobierno de Canarias es dar a conocer a los lectores canarios los autores del entorno atlántico y, por tanto, y más concretamente, del macaronésico, dejando el estudio exhaustivo en las manos de aquellos que sientan esa necesidad a partir de esta lectura, presentada en el portugués original y en español. Esta condición bilingüe de la edición hace imposible ofrecer una obra completa traducida de Pedro da Silveira por el gran tamaño que adquiriría, fuera de las características de esta colección e incluso de cualquier edición divulgadora no científica. Precisamente el título original de esta poesía reunida de Pedro da Silveira, Fui al mar a buscar naranjas, fue lo que me llamó la atención sobre este poeta desconocido para mí hasta entonces, debido a la enorme similitud o coincidencia total con aquellos primeros versos de la copla popular: a la mar fui por naranjas, cosa que el mar no tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene, con la cual Pedro García Cabrera encabezó su poemario más conocido, La esperanza me mantiene, de 1959, año en el que nací yo, dicho sea de paso, construido a partir de numerosas variaciones de la misma,
manteniendo inalterable ese primer verso, del cual el docente universitario Urbano Betancor destaca el hecho de que son los primeros versos de una cuarteta del cancionero general de las Azores. Lo que fue inicialmente un interés investigador sobre esta cuestión que nos atañía como canarios, se convirtió rápidamente en el motor para la traducción de este poeta recién descubierto, tras su lectura confortante. A pesar de la relación de esta presión popular propia y el encadenamiento entre la obra de Pedro García Cabrera, el título que eligió el poeta soriano para acometer su obra poética completa en 1999, y el elegido por Urbano Betancor para la realización total de este deseo de Pedro da Silveira en 2019, 20 años después, respetando su decisión original, la antología poética presente ahora no lleva este nombre, debido al parecido con la última entrega de esta biblioteca atlántica, con el número 13 y llamada Naranjas en el mar, de la caboverdiana Vera Duarte, que preparó brillantemente su codirector, el profesor José Gómez Soliño, en el que la poetisa caboverdiana incluye esta estrofa en un poema nuevo creado ex professo para esta publicación. Otra relación interesantísima más que añadir a la reflexión sobre el tamaño y la frontera de lo nuestro, optando por bautizarla, la mía, con estas Señales del Oeste, título de su segundo poemario, más que apropiado para nuestro propósito de mostrar un retrato fiel de Pedro da Silveira y su poesía. Faja Grande, que ocupa un área aproximadamente de 12,55 kilómetros cuadrados, es una de las parroquias más pobladas del municipio de Lajes de Flores, en la isla de Flores. Isla con una extensión de 143 kilómetros cuadrados y una altitud de 914 metros, y una población aproximada de 4.000 habitantes, es decir, de un tamaño menor a la mitad del Hierro y prácticamente con un tercio de su población actual, por compararla con nuestra isla más occidental, de la que Gaspar Frutuoso, en sus Saudades de Terra, referencia histórica inexcusable en todo lo relativo a la Macaronesia, escribía: representa el lugar más occidental de toda Europa. No es de extrañar, por tanto, que el epíteto de poeta europeo más occidental le siente bien a Pedro da Silveira, al nacer en el punto donde Europa y América están más cerca una de la otra. Tal vez este hecho y la existencia de una fuerte migración de Azores hacia Estados Unidos explique su tendencia liberal y masónica y la prosperidad económica que existió en la isla de Flores por aquella época, después perdida, como bien describe en su poesía. Él se marchó de allí y no volvió. No fue a Estados Unidos, sino que fue a Portugal. Pero él, en una reflexión que hace en sus poemas, no se refiere a estos motivos como los motivos de su marcha, sino que dice: pregunto por los que se fueron, los que se ausentan, igual que yo, sin responder a un llamamiento inexcusable o sin una fuerte razón que el amor dictase. Yo me pregunto si este sentimiento nuestro de salir, de ir, pero sin tener un motivo real, puede ser también el que tenemos todos los isleños de la Macaronesia. Lo que parece claro es que la tendencia liberal y masón de su familia, a la que antes aludí, muy probablemente adquirida en los viajes de ida y vuelta de la migración continuada a América, sobre todo a Estados Unidos, influyó en su pensamiento político y su visión social de la isla de Flores y de su país, Portugal, en los cuales fue una voz muy incómoda, que disgustaba generalmente a los poderes institucionales, al mantener opiniones poco conformistas. En su juventud fue militante antifascista vinculado al anarcosindicalismo, incluso con sus derechos políticos confiscados por Antonio Salazar, quien le quitó el derecho al voto. Defendió la idea de un solo municipio para su isla natal y la creación de una federación ibérica, con las fronteras independientes originales y con la inclusión de las Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias, a pesar de mantener algunas generalidades negativas con los españoles, de los que decía:
que los castellanos, turcos de Iberia, que no saben navegar ni al menos nadar y tampoco toman baños de asiento. Desconozco los principios de esta idea, si son los mismos o difieren de las propuestas del actual alcalde de Oporto, Rui Moreira, quien plantea y bautiza la creación de Iberolux. Quizás Juan Manuel García Ramos la haya tenido en consideración y estudiado. En todo caso, no es relevante en este contexto, pues podemos conocer del espíritu de Pedro da Silveira a través de su poesía, marcada por los viajes, la búsqueda, la inquietud y la lectura. Centrándonos en ella, sin que esto suponga olvidar al periodista, al investigador, al etnófrago y demás, su primer libro, Para la isla y del mundo, resume el gran contacto que Pedro da Silveira tuvo con los poetas y la literatura moderna caboverdiana durante 10 años, de la que se convirtió en el mayor divulgador fuera de Cabo Verde, como lo consideran en aquel país por sus publicaciones en el periódico La Isla, de Punta Delgada en San Miguel. Por lo demás, la poesía de Pedro da Silveira siempre ha conocido un fuerte vínculo con el suelo açoriano, al mismo tiempo que se desarrolló en un diálogo constante y fructífero con todas las islas del mundo, en términos culturales y poéticos, un diálogo establecido muchas veces desde la lejanía y dominado totalmente por la añoranza, como ocurre en Señales del Oeste, en su segundo libro publicado, del que ya dice mucho el título, en este sentido, el poema Arte Poética, toda una declaración de principios, dice: mi deseo coge todas las islas del mar, los continentes, qué hastío de desiertos poblados, tierra, tierra, tierra y tristes ríos ansiosos por dejarlas, tierra más alta, más baja, tierra solo, lejanía de tierra, horizontes de tierra. Ahora esta es mi razón, mi verdad, el verdadero horizonte es de agua y cielo, con el mar alrededor, la tierra siente, renace, acuerda ser tierra, el agua la incita, la fecunda, el amor de otras tierras. Y para cortar un poquito, a continuación, en su desarrollo poético, Pedro da Silveira da una gran importancia al viaje. La narración del viaje no es irreal, sino imaginario, porque muchos eran viajes que se imaginaba, que nunca hizo. Siguiendo metáfora, adquiere una mayor presencia o definición en su siguiente y última publicación, Poemas ausentes, donde aparece un poema dentro de un conjunto que se llama Islas Avistadas, que se llama Aeropoema de Gran Canaria. Y dice así: alturas de Gran Canaria, hace poco avistadas, gris, morado, castaño, ahora solo tengo azul, el mar fruncido allá abajo. Sé que era Gran Canaria, de Gran Canaria no sé, ni su gofio probé. En Huesos de Arena, de 1999, coinciden todas las tendencias antes comentadas brevemente con el ensanche de su mirada sobre lo que pasa en el mundo, incluso en el suyo propio, próximo y local. Podíamos decir, del que son ejemplos los poemas Penteón y Aldea, este último por su utilización como material del organismo oficial de publicidad de turismo nacional, y sobre todo con la manifestación de su mundo literario a partir del uso de algunas formas orientales como Esto no es un haiku, o una serie de trabajos que él define como imitaciones, que resultan igual de imaginarias que sus viajes, como son Meditación sobre la eternidad y Los años en este hueso en la arena, o aquel último, Biografía, último tanto en la recopilación de Urbano Betancor, en el conjunto de poemas diversos, como en el último de la antología, y además fue su último trabajo publicado. En definitiva, estimado oyente, y yo espero que próximos lectores, te encuentras a un paso de poder disfrutar la poesía traducida por primera vez al español, de marcado componente insular, de intensa relación con nuestras Islas Canarias, no solo por la cercanía de los territorios
o su mención explícita, como aquí ocurre con Gran Canaria, sino por la sintonía total de su espíritu con el nuestro, de Pedro da Silveira, macaronésico proveniente de su punto más occidental, desde donde nos ha dejado estas señales que, hasta ahora mudas, como mudos los huesos que levantó la marea y expuso en la arena, sin que nadie sepa ahora de qué naufragio quedaban allí, para los que espero que esta presentación les haya servido de retrato de la persona y del escritor, y las pocas y básicas explicaciones del texto de anzuelo desde el mar para arrastrarles a este legado precioso que se ha mantenido hundido e intacto en uno de los pecios, de los muchos que habrá en esta literatura macaronésica, como es su intención, y te sean de provecho los tesoros inmateriales que encofró para quien quisiera, con el cuidado exclusivo de un poeta y la nostalgia única de un isleño, Pedro da Silveira. Muchas gracias. Como nos queda tiempo, si quieren hacer algunas preguntas a Juan Manuel García Ramos o a mí sobre las obras, pues estamos a su disposición. Él tenía un programa en Venezuela que se llamaba El rostro y sus máscaras, en el Canal 5. Yo tenía alguna vinculación con él allí. No hay ningún rescate de ese programa, no se ha establecido nunca alguna vinculación con él, con la relación de Carlos Jiménez y el grupo Rajatabla, en la cual él estrenó varias obras de él, una que creo que era Sucre, ¿no? Si mal no recuerdo. No se ha establecido ninguna recopilación o rescate de ese material y rescate de esa parte de él de Venezuela. Conozco el programa, fue un programa muy seguido. Yo no me he podido ocupar aquí de la producción dramática de José Antonio Rial, pero esta isla cumplió con él, porque en el Festival de Agüimes se le rindió homenaje antes de morir. A los 89 años murió. Y también conozco la trayectoria con Jiménez, porque cuando fui consejero de Educación le estrenamos una obra en el Teatro Leal de La Laguna, La Fragata del Sol, dirigida por Jiménez y su grupo Rajatabla, que era un grupo muy importante, si usted estuvo allí en Venezuela, que bueno, no salió de muy bien el montaje, hay que decirlo también. Todos no son éxitos en la vida, ¿no? Y además el primero que fue crítico fue José Antonio Rial, porque José Antonio Rial era un hombre bravo, crítico hasta la extenuación, y no dejaba pasar una, ¿no? Pero sí, conozco ese programa al que usted alude, y sería una pena, no sé si las televisiones venezolanas en estos momentos están para esto, ¿no? Pero sería una pena no tener un memorándum de todo lo que hizo él por el teatro en Venezuela. Él escribió obras muy... Bolívar, La muerte de García Márquez, Zipango, escribió obras... Zipango se celebra precisamente el día del 12 de octubre, Día de la Raza, y se desarrolla todo en un burdel que se llama La Madre Patria. Y tuvo unas críticas de los españolistas terribles, ¿no? Y José Antonio Rial era así, era provocador, era un hombre que estaba en su sitio siempre, ¿no? Yo nunca he visto un hombre más valiente que ese, nunca me he encontrado un hombre más valiente que ese, aparte de escritor. ¿Alguna otra cosa o ya los hemos cansado? Pues si no hay nada más, les agradecemos mucho su asistencia, y les dejamos el testimonio de estos dos, Pedro de Silveira y José Antonio Rial, que son los dos últimos títulos que hemos sacado de la Biblioteca Atlántica, editada por la Viceconsejería de Cultura, que
que en la anterior legislatura fue apoyada y en esta legislatura también es apoyada por don Juan Márquez, que es el viceconsejero de Cultura, cosa que agradecemos, porque aquí en Canarias la discontinuidad parece que es la sistematología de trabajo, ¿no? Cada vez que uno hace una cosa, el otro quiere hacer lo contrario. No, en este caso no, en este caso hay continuidad. Yo creo que sana y creativa continuidad. Así que si no hay nada más, muy buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Pueden ir estaremos firmando en la carpa de aquí de firmas de la Feria del Libro a continuación. Gracias.